de mucho, mucho, en todas maneras, mucho en todas maneras. En primer lugar, pues quiere decir que ser judío, a los judíos les aprovechaba mucho porque tenían una historia, tenían promesas, tenían las promesas del Señor en cuanto al pacto, la herencia del pacto para con los hijos. Tenían tantas bendiciones los judíos, gozaban de tantos beneficios, historias de cómo Dios los había visitado, historias de cómo Dios se había manifestado con ellos. Dios los había sacado de Egipto, Dios los había sacado de la esclavitud de los moabitas, Dios los había sacado de tanta situación, y ellos recordaban eso y lo contaban. Entonces les tenían ventaja ser judíos, sí, porque tenían una historia, tenían por detrás todo un testimonio de la obra del Señor a su favor. Pero luego se enfoca en una cosa en particular el apóstol Pablo. Dice él primero, y la palabra primero quiere decir en primer lugar, o sea, lo más importante, ciertamente es que le ha sido confiada la palabra de Dios. Lo más importante es que le ha sido confiada la palabra de Dios, se les confió la palabra de Dios. Y hermanos, esto es algo importante para los judíos porque los pueblos de la antigüedad dejaron testimonios, legados. Algunos hasta ahora se acuerdan de los jardines colgantes de Babilonia, una de las maravillas del mundo antiguo. Algunos otros van a otras de las maravillas en Egipto y ven las pirámides y aquellas cosas grandes que se encuentran ahí. Pero los judíos no tenían eso. Su gran legado para la historia, para las generaciones, fue un libro. Lo que Dios les dijo fue: les voy a confiar la palabra, y les dio un libro. Y cuando Pablo escribe en el año 58 más o menos esta epístola, está hablando del Antiguo Testamento y dice: se les confió la palabra, se les confiaron los oráculos de Dios, lo que Dios decía. He aquí, así dice el Señor, y se les confió que lo escribieran, y les quedó ese legado. Se les confió la palabra, y por lo tanto era lo más importante que ellos tenían, la palabra de Dios. Era el legado, la herencia que Dios les había dado. Lo más importante era eso. No era el templo realmente, no eran las construcciones que tenían, era que Dios les había dado la palabra de Dios. Era lo más importante para ellos. Ahora, el apóstol Pablo dice: primeramente tienen la palabra de Dios, las escrituras. A eso se refiere este versículo, a las escrituras. Cuando se comparaban con otros pueblos, se sentían menos porque aquellos tenían cosas grandes y ellos lo que tenían era un libro. Y por eso quizás algunos pensaban que eran un pueblo insignificante. Sin embargo, Dios lo toma como algo importante. ¿Cuántos creen que fue importante que nos dejaran la palabra de Dios? Se dedicaron a dejarnos la palabra. Tenían gente tiempo completo, bastante gente escribiendo cada palabra, cada letra, que no se equivocaran. Se equivocaban en un punto, desechaban esa página y volvían a escribir. No había que hacer tachones ni nada, tenían que escribir todo, y todo eran los escribas. Toda una cantidad de gente dedicada a hacer eso, su vida entera, a reproducir el libro, a reproducir la palabra. Los reyes tenían que leer ese libro, tenían una copia solo para ellos, para que la leyeran, para que estuvieran leyendo la ley. Cada 7 años tenían que leerla toda para todo el pueblo. Toda la Biblia la leían para todo el pueblo. Cada 7 años se reunía todo el pueblo de Israel y escuchaban la palabra y la leían hasta que todos la escuchaban. Era la importancia de ellos, la centralidad de la palabra en el pueblo judío. Era central para ellos, era importante para ellos. Nos cuenta la Biblia en uno de sus pasajes en Nehemías, que el sacerdote Esdras se puso en alto en una tarima y comenzó a leer la palabra, y la gente la interpretaba, los sacerdotes, y dice que la gente lloraba cuando entendía la palabra, cuando comprendía la palabra. La gente lloraba, la gente decía: eso es lo que yo quería escuchar, por años he estado esperando esto, y lloraban. Y él les dijo: no lloren más, este es tiempo de celebrar, es tiempo de enviar comida a los vecinos, vamos a celebrar. Es tiempo de celebración en aquel entonces, lo cual quiere decir que la palabra era central para ellos. Les dejó la palabra. ¿Cómo lo aplicamos al siglo XXI nosotros?
Me pregunto cuál es el pueblo, cuál es nuestra herencia. ¿Cuál es nuestra herencia? Nuestra herencia es la palabra. Dios nos ha dado la palabra de Dios. Es nuestra herencia, hermanos. Nuestra herencia no son templos locales. Y nuevamente quiero repetir, hermanos, estos locales no son la casa de Dios. La casa de Dios somos las piedras vivas que estamos aquí reunidos. Los que hemos creído en Jesucristo somos la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo, porque muchas veces aquí se acostumbra a decir bienvenidos a la casa de Dios.